No quiero decir que os lo dije, pero os lo dije. You look at that! A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well, destiny awaits. El pasado día 9 de agosto se estrenó en cines Borderlands, la esperadísima adaptación de la saga de videojuegos conocido como Borderlands y dirigida por Eli Roth. Como sabéis, he estado dándome unas pequeñas merecidas vacaciones y por eso he visto la película tan tarde. Gracias a Diamond Films por haberme mandado una invitación para poder verla, pero efectivamente era lo que yo me esperaba desde hace ya mucho tiempo. Porque claro, han pasado ya unos cuantos años y quizá a algunos se les haya olvidado, pero Borderlands se rodó en el año 2021, en plena desescalada de la pandemia, y ha tardado otros 3 años en llegar a nuestras pantallas. Llevo literalmente años preguntándome dónde está Borderlands y cuando supe que por fin se estrenaba este verano, pues las sospechas me hicieron pensar que esto no iba a salir demasiado bien. No nos engañemos, es muy raro que una película permanezca guardada una vez que ya está terminada durante más de 2 años. Mis predicciones no eran buenas y mucha gente quiso animarme, lo reconozco. Muchos me dijeron, bueno, quizá pase como con Dragones y Mazmorras, que luego resulta que la peli es súper divertida y demás. 3 años guardada, ¿en serio? Pues sí, a lo que vamos, Borderlands, dirigida por Eli Roth y protagonizada por un reparto que efectivamente daría a entender que la película iba a ser bastante buena, porque entre sus filas encontramos a la actriz Cate Blanchett acompañada de Kevin Hart, la voz de Jack Black nos acompañará como el robot Claptrap y también veremos las caras de Edgar Ramírez, Jamie Lee Curtis y Ariana Greenblatt. No nos engañemos, ¿vale? En los últimos años las adaptaciones de videojuegos han dado un giro trascendental y nos han demostrado que sí que se pueden hacer adaptaciones de videojuegos que sean decentes y tirando a bastante buenas. Pero la maldición de las adaptaciones de videojuegos nos sigue acompañando en unas cuantas ocasiones y desgraciadamente esta es una más. El director Eli Roth también ha trabajado en el guión de esta película que representa a una saga de videojuegos que básicamente es un shooter en primera persona que después ha ido evolucionando a multijugador y donde nos encontramos en el planeta Pandora. Nuestra protagonista, interpretada por Cate Blanchett, llamada Lilith, tendrá que buscar a una niña que ha sido secuestrada y que al parecer está en este planeta. De por medio se encontrarán también con una historia que les llevará a descubrir una cámara con muchos secretos. Esta historia tiene cierta relación con la primera entrega de Borderlands, pero es bastante superficial. Y ahora me voy a poner un poquito en modo friki, ¿vale? Porque aquí donde me veis yo jugué a Borderlands, a su primera entrega, la adoré desde el principio y fue un videojuego trascendental sobre todo en su estética. Nos presentó lo que hoy se conoce como cel shading, que después se ha usado hasta la saciedad, no solamente en videojuegos sino también en animación en general, y que es única en su especie. Supuso un cambio dentro de esos gráficos y una forma muy original de utilizar una estética totalmente nueva. Adaptar ese gran cambio a acción real efectivamente no es nada fácil, y en el caso del diseño de los personajes sí son prácticamente clavados a los que vemos en el videojuego, pero no dan muy buena impresión. Me explico, podemos tomar como ejemplo el personaje de Lilith, que tiene un peinado de lo más característico, y sí, han sido muy fieles a la hora de reflejar ese peinado, pero en pantalla se ve artificial a más no poder. Y esa es un poco la sensación general con toda la película. El concepto y la estética es maravilloso, pero aplicado a esa acción real queda muy artificial. No me quiero olvidar que estamos hablando de una película que se ha situado en los 120 millones de dólares de presupuesto, un presupuesto que no va a cubrir en absoluto porque su éxito en taquilla ha sido mínimo y a día de hoy es una cinta que representa pérdidas. Pero es que además de eso, viendo la película, uno se pregunta dónde están esos 120 millones de dólares.
Me puedo imaginar que el caché tanto de Cate Blanchett como de Kevin Hart habrá sido bastante alto, y Jamie Lee Curtis también podría añadirla ahí. Un fragmento grande del presupuesto se les ha debido de ir en pagar a estas estrellas, pero aún así los efectos visuales de Borderlands son muy justitos. Hay algunos cromas que son excesivamente evidentes, no sé si es que no han tenido suficiente tiempo para trabajar en esa postproducción, pero con 3 años de retraso en un estreno, ahí ha pasado algo raro, no se entiende. Han tenido tiempo de sobra para retocar la película una y otra vez, y sin embargo los efectos visuales siguen pareciendo muy baratos. Y con 120 millones de dólares, perdóname, pero no sé por dónde se ha escapado el dinero. Como adaptación de videojuego deja bastante que desear. Sé que para algunos ejecutivos es difícil de entender, pero a la hora de adaptar un videojuego no solamente tienes que añadir los elementos visuales que aparecen en el mismo, sino que tienes que dar ciertas alegrías a los jugadores que han disfrutado con ese trabajo interactivo. Evidentemente una película no te va a ofrecer lo mismo, pero sí que puedes expresarlo en una cinta, dando a entender a los espectadores que sí, somos cómplices, sabemos que esto es lo que os gusta del juego. Y hay muchos elementos que son esenciales en Borderlands que no aparecen en la película. Empezando por las criaturas que viven en Pandora, que prácticamente no aparecen y que son constantes en el videojuego, un elemento que a mí me parece elemental y que han borrado prácticamente en su totalidad. Otro de los elementos que hacían de Borderlands era su variedad en las armas que puedes utilizar. La variedad era casi infinita, cosa que aquí tampoco se ve en ningún momento. Y si nos centramos en el aspecto narrativo de esta versión de Borderlands, hay cosas que funcionan bastante mal. Entre ellas, que todo su inicio es sobreexplicativo. En vez de contarme la historia con imágenes, que suele ser lo normal en una película, tiene excesivo texto por parte de la protagonista para explicarte constantemente lo que está pasando y por qué está pasando, hablando consigo misma, pero tú eres totalmente consciente de que te está hablando a ti, al espectador, por si no conoces nada de Borderlands, y eso no funciona bien. Además de esto, la empatía con los personajes, la conexión emocional con el espectador es prácticamente nula. Por lo tanto, las escenas de acción van a empezar muy pronto en la película y te vas a sentir totalmente desconectado. Te va a dar igual si ese personaje sobrevive o no, me da igual lo que está pasando en pantalla porque no me siento unido a estos personajes, para nada. Sí, mucho vestuario, mucha caracterización, pero carisma ninguno. Lo que esto consigue es que en una película que dura 2 horas y que constantemente está llena de escenas de acción, resulte aburrida, porque no hay ninguna conexión. Además de esto, el personaje que debería ser el alivio cómico de la película, es decir, Claptrap, interpretado por Jack Black, es muy cargante. A mí me ha resultado todo un dolor de cabeza. He de decir que he visto la película doblada al español en castellano. El tono del humor de la película no tiene mucho sentido. Hay unos contrastes muy extraños. De repente, la cinta es muy bestia, casi calificación R, pero sin embargo en otros momentos Claptrap suelta unos chistes que son para niños de 5 años, entonces no entiendo dónde estamos, cuál es el tono real de la película. Una de las cosas que más destacó, sobre todo en el marketing de Borderlands como videojuego cuando se publicó, fue su música. La música de Borderlands siempre ha sido importante, sobre todo a la hora de vender el videojuego y en este caso película, pero en Borderlands tenemos una banda sonora que no destaca en absoluto y que tiene de repente el tema de Motorhead Ace of Spades sin ningún sentido, no entiendo muy bien por qué está ahí. No sé si el error ha estado en que quiere intentar ser Guardianes de la Galaxia mezclado con El Quinto Elemento, mezclado con Jumanji, mezclado con Dragones y Mazmorras, y no consigue ser absolutamente nada de eso. El videojuego Borderlands en sí ya tiene una estética y un concepto muy específico. Tiene un estilo marcado desde el principio. Y sin embargo han querido intentar hacer cosas que se parecen a otros productos y al final Borderlands se queda siendo una plantilla que no dice nada, muy aséptica, con grandes actores sí, pero que, en fin, no dicen absolutamente nada. Una historia que resulta predecible en su mayoría y
con un tono que creo que no tienen claro ni siquiera ellos. Estoy completamente segura de que todos los actores e incluso Eli Roth se lo han pasado en grande rodando esta película. Se nota que se lo han pasado bien, pero eso no se transmite al espectador, en absoluto. Borderlands me ha recordado bastante a la última adaptación de Monster Hunter, que coge algunos elementos del videojuego y los traslada a un tono que no funciona y que resulta bastante insultante para aquellos que hemos jugado a ambos videojuegos. En el caso de Monster Hunter no te explicaban absolutamente nada del mundo, no había world building, porque no sé, en fin, les daba igual. Y en el caso de Borderlands, lo mismo, cogen esa estética tan destacada y esa marca que supuestamente vende para darte algo que es totalmente insípido y no dice nada. Y además resulta un poquito insultante como jugadora de Borderlands porque, en fin, eso no es Borderlands. Aún así, con todo, creo que Borderlands está un poquito por encima de esa adaptación de Monster Hunter. No sé dónde ha estado el problema a la hora de elegir el director, que, en fin, tiene un currículum un poquito regular, porque estamos hablando del director, sí, de Hostel, de Infierno Verde y de Acción de Gracias, que, en fin, tengo el vídeo aquí en el canal, pero me sigue sorprendiendo que esa película tenga tan buenas notas. En mi opinión, hay una desconexión bastante grande entre el presupuesto y los resultados visuales de la película. No tiene nada que ver. Una cinta con 120 millones debería verse mucho mejor. Y grave me parece también esa desconexión emocional entre el público y los personajes. Es que te dan totalmente igual. Solo hay una secuencia que dura aproximadamente 1 minuto y medio que está extraída directamente del juego Borderlands de la primera entrega y el resto es básicamente utilizar una marca para hacer otra cosa, sin intención de sorprender, con un final de lo más predecible, con un tono que no tiene ningún sentido porque parece estar dirigido para adultos con mucha violencia, pero por otro lado tiene una historia más sencilla que el mecanismo de un chupete y unos chistes que parecen dedicados a niños de 5 años. Por todo esto, para mí, Borderlands, sintiéndolo mucho, es un 4,5. No la puedo aprobar, sí que tiene algunas cosas que creo que, bueno, había cierta intención de hacer algo interesante con Borderlands, pero creo que no tenía nada claro hacia dónde iban y parece increíble que por mucha acción que haya en la película es aburrida. Seguramente muchos de vosotros ya la habéis visto, así que dejadme aquí abajo en la sección de comentarios vuestra opinión. Personalmente, como jugadora y habiendo jugado Borderlands, me ha resultado un poquito lamentable. No ha sido tan doloroso como con Monster Hunter, pero sí que creo que se han quedado por el camino. Y ya os digo que esos 3 años que ha estado la película oculta, no sé qué ha pasado ahí, pero ya os digo que no han trabajado en postproducción porque aquello se ve regulero y eso que es pantalla grande. Os recuerdo como siempre que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas un montón. Y te dejo por aquí algún vídeo que puede que te interese. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine, de lo que se pueda.